Hola amigos, amigas, bienvenidos al Portal del Villegas, a este programa de día jueves que como ya es costumbre lo hacemos en compañía de mi amiga, colega y hija honoraria, diríamos, Nicole Rodríguez. Nicole, ¿cómo estás? Tantos títulos que me pusiste hoy día, tantos títulos honorarios. Voy a ser como de esas personas europeas que tienen esos títulos honorarios, pero que al final no sirven de nada, no tienen ni una riqueza. ¿No? Algo, Nada, algo. les quedaron los puros títulos. ¿Qué tienes en carpeta, Nicole? Vamos con lo que ha ocurrido un poco durante esta semana para darle algunas miraditas. Solo un comentario acerca de lo que se están convirtiendo nuestras instituciones. Ya vamos a hablar del tema de las inconstitucionalidades, pero llama la atención cómo todos los distintos organismos intentan solucionar los problemas internos que tienen creando consejos. Entonces, hoy yo quiero nombrar a nuestro país, no un país que está viviendo COVID, la enfermedad del COVID, es un país que está viviendo la enfermedad de los consejos consultivos, que también se fueron instaurando o inaugurando en el primer gobierno de Michelle Bachelet, pero esto ya prácticamente es una tendencia. Por ejemplo, la controversia en la cual se metió el gobierno, que también ya vamos a hablar de eso, con la creación de este consejo con exparlamentarios para crear insumos para tratar los proyectos inconstitucionales, un enredo en el cual se metió el gobierno. El Tribunal Constitucional, que está con problemas de, más bien yo diría, de convivencia interna, ahora propusieron un consejo integrado por expresidentes para que busquen soluciones a los problemas internos, que incluso contarían con una secretaría interna. La nueva ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, en su primera entrevista como recién inaugurada ministra de la Mujer, dice que ella pretende convocar a un consejo consultivo de mujeres frente a la pandemia. A mí ya me parece, aparte del chiste, digamos, que esto significa que la gente está renunciando finalmente a gobernar, a usar los mecanismos que tienen. ¿Cómo es que llegamos a una instancia en las cuales no se logran resolver los problemas habiendo instrumentos? No le echen la culpa a los instrumentos están, el problema es que no saben ponerse de acuerdo. Se cortaron los diálogos y creo que se perdió la costumbre de perder en las negociaciones, en el ponerse de acuerdo, porque la sociedad hoy está en posiciones muy maximalistas. Yo no sé cómo lo ves tú, pero esto del Chile de los consejos consultivos al final es darse vuelta en lo mismo para llegar a lo mismo. Bueno, no sé si llegarán a lo mismo, habrá que ver, pero ¿me escuchas bien? Perfecto. Ya. Bueno, uno recurre a estos órganos colectivos a cada paso para evadir responsabilidades, ¿no? Es tan simple como eso. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una agencia de publicidad, uno de los clientes era un banco muy importante del país, muy importante, uno de los más grandes, si no el más grande, y éramos los que proveíamos la publicidad. Entonces, cuando había una campaña, les enviábamos un proyecto. Podía ser una cosa menor, un texto, para poner en un sticker, en el cajero automático, cosas como esas. No sé si había cajero automático en esa época. Y volvían los proyectos que mandábamos con, en algunos casos, 20 tickets. 20, ¿cómo lo llaman? Esta cosa así. 20 mosquitas, porque ninguno de los tipos que había recibido el proyecto se había querido hacer responsable, a pesar de que se llaman ejecutivos, o sea, que ejecutan, pero no ejecutaban nada. Ninguno quería hacerse responsable que la campaña después resultaba que no le gustaba al directorio del banco, o no le gustaba al gerente general, o no resultaba bien, y entonces le pasaba el problema a otro, quien se lo pasaba a otro, y así volvía, después de todo este proceso interminable, volvía el proyecto sin nada decidido. Simplemente había 15 moscas una tras otra. Y eso ocurre porque en las instituciones privadas y públicas se quiere evadir responsabilidades, la gente está cuidando sus pegas, no quieren que lo indiquen con el dedo si algo falla. Ahora, en el caso de los gobiernos hoy en día, no solo en Chile, está la transparencia, el escudriñamiento en los medios de comunicación, esto que ya no se puede gobernar como se hacía antes, en cierta forma
de manera privada entre los que están a cargo, porque eso se convirtió en un pecado, están haciendo las cosas entre cuatro paredes, dicen. Entonces, hay que abrir las puertas para todos lados, tiene que participar el tipo que sirve el café, la ascensorista, la señorita secretaria, y no se decide nada porque si la cosa no funciona, lo mismo que en el banco, si la cosa no funciona te van a colgar a ti. Te van a colgar como le pasó a Mañalich, hasta por situaciones de las cuales no hay ninguna responsabilidad. Y por lo tanto se empieza a multiplicar este fenómeno de los consejos. Acuérdate la señora Bachelet, ¿cómo los llamaba? Ella no los llamaba consejos. No, tuvo distintas instancias, aparte de los consejos, tuvo cabildos, tuvo mesas, las mesas sociales. Mesas, verle con las mesas para acá, mesas para allá. La cosa es que nadie sea realmente responsable de nada y reina la cobardía, el miedo a enfrentar responsabilidades, el miedo a enfrentar a la turba, a la hinchadora, el miedo a que se cometa un error o que le saquen a uno el error, aunque uno no lo haya cometido. Entonces, no me extraña en absoluto esta multiplicación de los panes, esta especie de milagro de Cristo, pero en la burocracia que se multiplican las instancias. No me extraña en absoluto. Claro, pero la diferencia es que en el mundo privado, a lo mejor esas instancias burocráticas convierten a una empresa en ineficiente y al final lo más probable es que el mercado la haga desaparecer o se convierte en algo muy pequeño dentro del mercado. El problema cuando ocurre en las instituciones públicas es que empieza a reinar el caos. Y el caos no quiero ser apocalíptica, me refiero a que empieza a sentirse ese desorden y esa sensación en que hay un vacío de poder, porque tú sabes esa frase que la naturaleza aborrece el vacío, ¿no? Que la dijo un gran filósofo, y en el caso de las autoridades, cuando no se ejerce, alguien toma el poder. Y ahí me quiero ir finalmente al tema del manejo político, el manejo de la pandemia y este vacío de conducción política. Lo hablamos la semana pasada, desde que renunció o sacaron al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y de alguna manera el gobierno asumió que estaba fallando en su estrategia contra el coronavirus, se ha notado cada vez más el vacío de conducción política. El gobierno se asusta con las críticas que le hace la oposición o que le hace cualquier organismo por los números acá o los números allá. Recoge el guante de todas las críticas cuando uno revisa los debates que se dieron en otros países, porque la situación con el coronavirus es que por lo menos nos permite compararnos en iguales situaciones, dadas las características de cada país, hay situaciones sociales distintas, pero todos los países lo están viviendo de la misma manera, sin tener un protocolo médico totalmente adecuado por el desconocimiento que se tiene y porque no hay una vacuna ni un remedio mágico que lo haga desaparecer. Entonces se pueden comparar. Todos los países han pasado por los mismos, algunos con más fallecimientos que otros, algunos con más contagiados, también algunos con más test que otros, pero el debate que se ha dado en Chile es un debate muy básico, de muy poca monta, que en países europeos, teniendo oposición y todo, no se dio de esta manera. No se ha culpado ni al gobierno ni a la ciudadanía de las muertes. Así no se ha dado el debate. Acá, en el fondo, el gobierno intentando mostrar éxito, y creo que fue el primer traspié del gobierno, entendiendo el manejo del coronavirus como una emergencia, como podría haber resultado la emergencia de un terremoto. En un principio se mostró muy victorioso, muy exitoso, muy ejecutor de la crisis, no entendiendo que esta crisis era distinta, era con una situación que no se había dado en el mundo moderno, con una situación en la cual nadie tenía realmente un manejo exitoso. Entonces, a la hora de mostrarse exitoso, cuando le empezaron quizás a fallar sus cálculos, entonces se sienten fracasados, cuando en otros países no se habla ni de éxito ni de fracaso, se habla de manejo de la pandemia, y un manejo que lo vamos a tener que incorporar por un largo tiempo. Entonces, si estamos en la posición de éxito o fracaso, difícilmente vamos a salir de la cuarentena, porque ¿cuándo vamos a tildar de éxito el manejo o el aproximamiento que se hizo con el coronavirus o cómo se atacó el coronavirus? ¿Cuándo lo vamos a tildar de éxito para poder salir de una cuarentena en la cual creo que todos se están beneficiando en el sector político menos la ciudadanía? El gobierno, a través de la cuarentena, trata de reflejar
este control del orden público que no pudo reflejar en octubre, intenta, y la oposición toma palco mirando cómo la economía se sigue deteriorando a medida que van ratificando cuarentenas cada semana y ampliando la cuarentena, proyectando quizás que las malas cifras económicas y que en la pobreza que va a caer este país le podría servir para tomar nuevamente y ganar el poder. Entonces, me parece que en esto es el gobierno el que debería cambiar el relato, el discurso, para poder hacer entender a la ciudadanía contra qué estamos lidiando. Mira, te voy a dar el pase solo recordando lo que hizo Angela Merkel, de una manera muy quizás desarrollada o de una política muy desarrollada. Cuando comenzó la pandemia, fue una de las primeras líderes que dijo, bueno, les advierto que el 70% de la población se va a contagiar. Eso independiente de lo que ellos hicieran. Alemania muestra cifras de casi 9.000 muertos. Pero cuando logró de alguna manera controlar el alza o el pic, Angela Merkel dijo, nos vamos a permitir un poco de coraje para retomar nuestras vidas, porque también entienden que no se puede estar en un confinamiento eterno hasta que salga una vacuna. Bueno, ese nivel de discurso realista, transparente y claro es lo que le hace falta hoy a los chilenos. También esto lo he detectado a través de las mociones, cartas y algunas mini entrevistas que he realizado. Todo tuyo el micrófono, Fernando. No me digas. Bueno, tal vez esta situación que tú estás describiendo también, con tanta elocuencia, se deba a que la pandemia no cayó en un momento cualquiera en nuestra historia, sino que cuando estábamos ya en medio de una crisis política muy aguda. No olvidemos que un poco antes de la pandemia, semanas antes de la pandemia, estábamos metidos en eso que llaman tus colegas el estallido social, una radicalización política feroz en el Congreso, en las calles, en las familias, en todas partes. Y en ese momento llegó la pandemia. No es como en otros países europeos donde no existía esa situación. Yo no digo que todos los países estaban en calma, Estados Unidos no es el caso, y por eso también en Estados Unidos se culpa mucho a Trump. En Francia también habían problemas, Macron, ¿no? Tenía problemas, y por eso también ha sido diferente el tratamiento en Francia que en Alemania, por ejemplo. En Alemania se podía dar ese lujo, aparte de las cualidades personales que pueda tener la señora Merkel, porque ese país no estaba en una crisis política, ¿no? La última crisis que había tenido Alemania, y que ya estaba por el momento al menos aquietada, era con el tema de los inmigrantes que llegaron en tan grandes cantidades. Bueno, al final las mismas cantidades que han llegado a Chile, dicho sea de paso. Pero llegó este asunto en medio de la crisis, cuando ya estaba muy dividida la nación, cuando ya estaba debilitado el gobierno, ya estaba impotente el gobierno, y cuando al parecer en las primeras semanas las cosas estaban saliendo bien, el gobierno, que precisamente por esta crisis estaba muy desmedrada su posición, estaba muy necesitado, muy ansioso de mostrar algo positivo. Estaba muy ansioso de mostrar un éxito, de mostrarse que estaban haciendo las cosas bien, y yo creo que las hicieron bien. Sí, lo que sucede es que haciéndolas bien o mal, la peste sigue su implacable marcha. Esto es como tratar de parar un tsunami haciendo toda clase de morisquetas, cualquiera que ellas sean, el tsunami va a avanzar igual. Lo dijo la Merkel, lo dije yo, solo que yo no soy primer ministro de ningún país, nadie me dio pelota. Dije, esto va a seguir su curso matemático, logarítmico, exponencial, como corresponde a todas las epidemias, y todo lo que hagamos nosotros va a cambiar cuando mucho los ritmos de contagio. Y como ahora los países volvieron a abrirse, varios de ellos se están abriendo, vas a ver tú cómo se va a volver a acelerar el contagio. Volviendo a Chile, estábamos en una situación muy especial. Nos tocó, no como un terremoto que llega en un momento cualquiera en la vida del país, como hemos tenido tanto, el del 27F, por ejemplo. No estaba pasando nada especial en política, se estaba terminando un gobierno, venía otro, un camino, pero no había ninguna crisis realmente. Acá, ahora sí. Esa es la diferencia y esa es la razón de que el gobierno ahora, por así decirlo, con esta situación en que la oposición envalentonada por el poder que ganó con la insurrección, que es lo que fue, no le deja pasar nada, le ataca todo, no le tolera nada. Bueno, entonces ahí uno fácilmente se explica por qué este gobierno entonces aparece ahora como dando manotazos para todos lados. No sé si tuviste esta entrevista que le hicieron a
a Blumel en la Bio Bio respecto a los temas del sur. No sé si quieres hablarlo ahora o después, pero ahí es otra muestra de un gobierno que, a falta de poder hacer cosas o de atreverse a hacer cosas, está descansando en retórica, en discurso, en Pero gestos. en una retórica, viniendo de un gobierno, además, centro-derecha, un gobierno que uno esperaría liberal, donde hoy el eje está puesto en que el fracaso está en la irresponsabilidad de la ciudadanía. Llevan 2 semanas o 3 semanas culpando a la ciudadanía por no cumplir una cuarentena en vez de decir las cosas como son. Entonces, han ido cambiando y han ido además deslizando de que al final la responsabilidad es de la ciudadanía, cuando finalmente tienen que hablar la situación viral como es. Trataron de presentar tal cual como tú dices, con unas ansias tremendas de éxito, y hoy como hay muertos efectivamente, porque los iba a ver, independiente de lo que hicieran, quizás más o un poco menos, iban a haber contagiados, porque además nosotros tenemos uno de los más altos testeos además de la región, entonces nos vamos pillando solos, y yo no sé si es un problema de cultura anglosajona versus la cultura latina, pero creo que si uno revisa, a mí me gusta revisar lo que ocurrió en marzo y abril en los países europeos porque ellos nos llevan adelantada la historia un poco. Entonces, cuando uno ve los discursos, son muy distintos a los que se da acá. Y desde el lado de la oposición, lo único que han demostrado es que no tienen la capacidad de diseñar ni de tener ninguna propuesta. La última que fue solicitarle al ministro de Salud cambio de estrategia sanitaria. Yo dije, bueno, acá abro un espacio porque a lo mejor sí tienen una propuesta, quizás no directamente con el manejo del virus, pero a lo mejor con el manejo hospitalario, con el manejo, no sé, comunicacional, con el manejo económico. Y finalmente la propuesta se trataba de asumir una estrategia de Estado, le exigió Heraldo Muñoz al gobierno, o como lo dijo el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín, co-gobernar con el gobierno, es una cogestión transversal. Pero mira lo absurdo que se torna a veces las ansias por tener un pedazo de poder y no mirar finalmente lo que podría ser más positivo para la ciudadanía. Mira, hoy se abren espacios que el mundo político no se ha dado cuenta, porque la economía va a ser el tema de los próximos años, la pobreza, volvimos a temas que a lo mejor los sentíamos superados. Entonces, se abrió espacio para la agenda política. Cuando tú tienes cierta estabilidad, cuando vamos en el desarrollo, a veces es más difícil proponer cosas. Hoy hay un espacio gigante para hacer una buena agenda política, incluso para proponer cambios para quienes quieren esos grandes cambios. Pero han perdido espacio simplemente porque quieren una cuota de agenda comunicacional o aparecer que están teniendo incidencia en el gobierno y lo están debilitando, que es lo que más les interesa, en vez de darse cuenta de que hoy existe una oportunidad para agendas políticas. Efectivamente, porque van a haber muchísimas más necesidades. Sí, pero bueno, yo creo que la oposición lo único que tiene es precisamente una agenda política que se resume en un párrafo. Volver al poder. ¿Qué? Un párrafo, una frase. Volver al poder, 3 palabras. Fíjate que me contaron, yo no la vi porque no tengo paciencia para ver a este personaje, al Meo, no sé dónde, le hicieron una entrevista, no sé si en la televisión, en la radio, dónde diablo, y el tipo empezó a formar un nuevo ministerio. Dijo, tienen que irse todos los actuales ministros y vamos a poner a la Isquia, que es la niña linda ahora de la izquierda, a la Isquia en salud. No sé a quién, en qué otra parte. Por supuesto, no mencionó que el presidente tenía que ser él, que me imagino que estaba pensando en su ministerio para su gobierno. No olvidemos que este gallo fue candidato alguna vez. Entonces, lo de Meo, que es casi una farsa, o sea, superó sus propias medidas de absurdo el señor Marco Enrique Minami, es una buena muestra en su exageración como caricatura de que la única estrategia que tiene la izquierda es volver al poder. ¿Qué otra cosa pueden proponer? ¿Qué estrategia de salud podían proponer? En primer lugar, uno se puede preguntar si hay otras estrategias de salud, si lo que hemos visto en el mundo no son estrategias de ninguna cosa. Hemos visto medidas, una medida no es una estrategia, medidas que incluso han sido cambiadas a medio camino. En este momento en algunas regiones de Estados Unidos donde habían dicho vamos a reabrir, todos están volviendo a generar, en Nueva York por ejemplo, en algunas partes, a generar cierres, digamos, llamémoslo así.
No hay una estrategia, hay manotazos de abogado. Eso es lo que está haciendo la humanidad en su conjunto. Unos están en una fase de los manotazos y otros están en otra. Eso es todo. Si lo quieren llamar estrategia, ya ellos. No hay una segunda estrategia porque no hay ni siquiera una primera estrategia. Salvo Bueno, que nos encerráramos todos en nuestras casas per sécula, pero eso no es una estrategia, eso es la ruina de un país y el derrumbe completo. Entonces, hay una estrategia, el Frente Amplio proponiendo o discutiendo la acusación constitucional contra el exministro Mañalich. Bueno, ahí tienes tú. Ahí hay una proposición. Ese es un ataque que continúa la costumbre de la oposición de las acusaciones constitucionales, de los llamados a terreno a que hagan declaraciones, como los llaman, interpelaciones. Una estrategia que ahora llegó al sumo de la bajeza, a un tipo que se gastaba 16 horas al día, un hombre mayor con problemas de salud, haciendo cosas, montones de cosas hizo. Si van a ser útiles o no, ya no depende de él, no es Dios. Y lo escogen a él para acusarlo, porque es vistoso, porque está asociado directa, ahora ya no, con la epidemia. Muestra una bajeza mental, espiritual, emocional y política impresionante, pero ¿qué otra cosa tiene la izquierda? No pueden proponer nada ni en el campo epidemiológico, ni en el campo económico, como tú dices. ¿Qué pueden proponer en el campo económico, Nicole? Si ya sabemos que todas sus estrategias de todos los tiempos, desde los principios de la humanidad, todas sus estrategias han sido y son un fracaso y un veneno para los países, son pura ruina. Entonces, ¿qué pueden ofrecer? Dime tú, salvo acusaciones constitucionales, interpelaciones o la payasada del señor Marco Enrique Minami, ¿no es cierto?, nombrando un gabinete a su gusto. No pueden ofrecer nada más que zancadilla. O intentar debilitar un gobierno en medio de una crisis. Para cerrar este tema, tú hablabas de los nuevos quizás confinamientos o pequeñas cierres, ¿sí? ¿Vas a ir a la pausa? Voy a ir a mi primer bloque, si no te importa, Nicole. Claro que no. No, menos mal, porque si te importa igual lo voy a hacer. Bueno, les quiero recordar, estimados amigos, que no hay nada más rico al salir de la ducha, ya sea helado o caliente según su gusto, que perfumarse. Y los perfumes que trae la empresa Mon Parfum, que está instalada en Francia, pero la crearon unos compatriotas nuestros, Mon Parfum tiene la representación exclusiva de 3 grandes casas perfumeras, cada una de las cuales a su vez ofrece una tremenda variedad de perfumes para damas y caballeros. Usted entra a Mon Parfum en monparfum.cl, tienen un chat para hacer preguntas si usted quiere. El sitio es muy bonito, además hay fotos del sur de Francia, donde está la gran industria perfumera de ese país. Y bueno, si tiene alguna duda, usted pregunta, compra con la tarjetita y le va a llegar muy rápido el producto porque tienen un stock acá en Chile, así es que es cuestión de días. Les recuerdo, además, notariospress.cl para que sus trámites notariales sean mucho más rápidos que lo normal y además sin tener que salir de su casa o de su oficina. Ahora no tiene mucha gracia meterse en un recinto con 40 personas más, ¿verdad? No es muy entretenido. Estar en notaría normalmente son horas. Aquí es minuto. Usted entra a la página notariospress.cl, selecciona el papel que necesita, le van a pedir los datos que son necesarios, paga ahí mismo, la información se va digitalmente hablando a la notaría que usted escogió, que le están proponiendo porque es la más cercana, y todo lo que usted tiene que hacer es ir, qué sé yo, al otro día o un rato después. El papel está listo, está hecho, está impreso, está firmado por el notario. Todo lo que usted tiene que hacer es firmar y mandarse cambiar con el papel en vez de 3-4 horas, 3-4 minutos. Súper buen producto. Notariospress.cl, que además le ofrece, anexo a esto, la capacidad de hacer transferencias de vehículos sin tener que ir al registro civil. Solamente tiene que entrar al sitio notariospress.cl y hacer una serie de trámites súper fácil. Seleccionar la notaría y horario, de preferencia suyo, pagar en línea e ir a la notaría que usted eligió, en el horario que usted eligió, y buenas noches los pastores, como se decía antiguamente. ¿Habías escuchado esa expresión tú, buenas noches los pastores? No, eres muy joven. No, la escuché. Me la dijeron, me contaron. Tu bisabuelo. Bueno, sigo con Lavo Club, un detergente hecho en Chile de gran calidad, biodegradable, o sea que una vez que usted lo usó, esa cuestión se va a ir a los ríos, eventualmente al mar, sin producir daño, y hipoalergénico, no le va a molestar la piel,
viene en un tambor, en un tanque de plástico de 10 litros, le dura muchísimo, y no tiene que moverse de su casa para ir a comprarlo, se lo van a llevar a la casa. Y cuando usted lo quiera reponer, llama, se contacta con la Lavoclub, aquí a mi izquierda o a mi derecha, según donde las ponga Nicolás, están las direcciones, los teléfonos, y Liz Taylor. Y además hay otro producto asociado ahora al detergente que es un suavizante. Estos suavizantes con aroma, además la ropa queda rica, fragante. Hay un Baby Care, que no supongo que no es para los abuelos, sino que para las guaguas, un Blue Nasher, y este lo recomiendo el anciano Villegas, menta aloe, rico, exquisito. Un suavizante para que tenga el combo completo de lavado. Y después continúo con más de mis anunciadores, continuamos con Nicole. Nicole. Para ir cerrando el tema de las comparaciones con otros países, y ahí nos vamos a ir a la entrevista del ministro del Interior y la Araucanía, pero cuando tú hablas de los brotes, los segundos brotes que están teniendo algunos países y se habla, bueno, volvieron a cerrar, sí, pero hay una diferencia. Vuelven a cerrar en algunas zonas o algunos sectores, pero no existe ni el patrullaje, no existe el amenazar a la población como se ha hecho acá con la ciudadanía del aumento de fiscalizaciones, el aumento de multas, que el aumento de esto. Por ejemplo, en Inglaterra, hoy conversaba con una persona que está allá hace varios años, donde hasta el minuto hay 43.000 fallecidos, con cifras bastante altas de contagio diario. Me decían, nunca hubo patrullaje para ver si la gente cumplía o no, porque se entendió desde el discurso, con todos los errores que cometió Boris Johnson en un principio, que no quería hacer cuarentenas y todo lo que se vio en un principio con él, se entendió que se estaba en un estado de catástrofe y Europa entiende bien aquello. Entonces, la sociedad, las instituciones del Estado tomaron el rol que les corresponde y todos con la responsabilidad que les corresponde. Nadie se estuvo culpando de las muertes entre ni los ciudadanos ni la oposición con el gobierno. Se entendió en lo que se estaba viviendo. Y tampoco se amenazaba a la población con las penas del infierno si es que no cumplían la cuarentena. Y mayoritariamente se cumple, ¿eh? Entonces, creo que el desarrollo de esta crisis en Chile ha reflejado el bajo nivel de desarrollo que tenemos, sí, así es, en todo nivel del sistema, en todo nivel. Así es, sí. Ahora, mira, esto de que el Estado acá haya dado instrucciones, yo creo que en eso difiero contigo. Yo creo que, bueno, en primer lugar era la única cosa que se podía hacer. A falta de remedio y de vacuna, algo hay que hacer, tratar de evitar los contagios, los contactos, y si la gente, o mucha gente, o alguna gente, o bastante gente, como se ha mostrado con las cifras, no obedece y siguen contaminándose unos con otros, algo tiene que hacer el Estado, no puede quedarse brazos cruzados. Imagínate si hubiera quedado brazos cruzados el Estado, como dices tú, que pasó en otras partes, y le dijeran, bueno, miren, nosotros recomendamos que se queden en casa, pero si ustedes quieren salir, nosotros no los vamos a andar multando ni nada. ¿Cómo habría ladrado la oposición? Se habrían tirado por la ventana. O sea, también ese aspecto político. Esto no es solo un fenómeno de salud, es un fenómeno político, comunicacional. ¿Por qué? Porque está involucrada la subsistencia, la preservación de la sociedad. Y la preservación de la sociedad depende de factores políticos, de percepciones de la gente, de las conductas que adoptan después, por sus percepciones, por sus interpretaciones de la realidad. Todo eso es inevitable. No somos como piezas de ajedrez que se pueden mover y las piezas se quedan donde tú las pusiste. Entonces, nuestros déficits, sí, hemos tenido muchos déficits. La población ha mostrado ser menos disciplinada de lo que muchos creíamos que éramos, menos organizados, menos europeizados como muchos creíamos que éramos. Somos tan latinos como cualquier otro país, con todo lo que eso significa, buenos para el hueveo nomás, para el bailongo, para la chupatera, para el panorama, ¿cómo lo llaman ahora? Para el rollo. Para el brillo. Para el brillo, pero para trabajar, para ser disciplinado, para hacer las cosas bien hechas, para llegar a la hora a la oficina, para terminar las cosas, para no prender la estufita debajo del escritorio y darse vuelta, para no dejar trabajando solamente el vestón en la silla. Para todas esas cosas somos latinos, y por eso que en Latinoamérica es un continente que en otras partes, odio decirlo, pero es verdad, suscita cierto desdén. Ah, usted es latinoamericano, dicen, y se sonríe diciendo, ya, estos son estos tonis que aparecen en las novelas de García Márquez, que las mariposas, que los coroneles con mostachos, haciendo unos golpes de opereta, buenos para el hueveo, para cantar. Tú ves que hasta en las películas americanas todavía
pintan así, con toda razón, a los mexicanos, no siempre están bailando, siempre están en alguna cosa como esa. Y nosotros también. Así, eso es lo que se desnudó con esta pandemia. Quedamos en pelota, Nicole, lo que somos, lo poco que somos en muchas cosas, y eso desde luego incluye, lamentablemente, a unos políticos, especialmente ahora de oposición, que son los que están ladrando, que han, yo creo, batido todos los récords de pequeñez, política, intelectual, ciudadana, republicana. Mira tú, este Meo, que fue candidato a la presidencia. Yo comentaba con mi mujer anoche mientras comíamos, ¿cómo pudo ser candidato este gallo? ¿Cómo pudo haber gente, yo me acuerdo que haber reporteado eso, cómo pudo haber gente que lo financiaba, gente que tenía un comando con unos tipos serios, unas computadoras haciéndole cera? ¿Cómo pudo haber gente que votó? Bueno, eso es lo que somos en América Latina. Y el Meo no es más que un ejemplo más farsesco, quizás, de lo que son todos los demás. Entonces... Tú hablas del ex candidato que viajaba en el avión a Brasil, que se lo prestaba la empresa UAS. Ese candidato estás hablando, ¿cierto? Ese. ¿Quién otro se llama? Le decimos Meo. El candidato que es muy amigo de Alberto Fernández y que le prestó asesoría a Alberto Fernández también. No, claro, funciona como el ballet de Fernández. Oye, pero déjame dar un dato igual, porque una universidad el fin de semana publicó un estudio sobre cuántas personas que eran controladas en cuarentena no contaban con permiso, y arrojó que solo el 0,5% de las personas controladas. Yo, en ese sentido es que tendría que ser, a medida que vaya bajando los contagios, un poco más auspicioso el discurso del gobierno, porque si no, el tema del fracaso y la depresión ciudadana va a ser bastante más alto. Y con... Eso va a suceder. ¿Ibas a decir algo? No, te iba a decir, solamente comento que eso va a suceder, lo que tú estás diciendo. Que como son todas las cosas en esta vida, yo como soy viejito, ya he visto tantas, llega una cosa, sucede algo en un país o en una familia o un individuo, algo sorpresivo y parece que el mundo se acabó, todo cambió. Después el problema desaparece casi siempre por sí solo, ¿eh? Los problemas que generalmente se arreglan solo o no tienen solución, como decía este caballero. Y en 2 días el acabado del mundo se olvida completamente, Nicole, y parece que no hubiera pasado nada. No tenemos ni una memoria. Volvemos a hacer lo mismo. Bueno, así como te comentaba la agenda comunicacional del gobierno hoy con aumento de fiscalización, mano dura, la cuarentena, así no la ha tenido en la Araucanía, donde día tras día se suceden los atentados. Hice una especie de resumen y tú has hablado bastante de la zona de la Araucanía, pero a principios de mes fue el primer hallazgo de armas de guerra, de municiones de guerra, fue un fusil que se incautó en una fiscalización policial a unos comuneros mapuche en Traiguén. Luego vino esta noticia que el gobierno la presentó como un gran éxito en el combate a la delincuencia no hablan de terrorismo, en la Araucanía, la incautación de los 800 kilos de pasta base de cocaína, donde detuvieron a Emilio Berkhoff, este ex activista de la CAM. La CAM dice que no es, pero en su antecedente sí es. Bueno, pero finalmente igual en 24 horas, según las últimas informaciones de la semana, hubo 6 episodios de violencia en la Araucanía que fueron al unísono, donde se incendiaron camiones, se incendiaron unas casas de fondo, ataques incendiarios a vehículos en la carretera, quemaron una escuela y así sucesivamente. Entre el jueves y el sábado de la semana pasada, 11 ataques incendiarios, y tú ayer comentaste el explosivo que botó la antena de la empresa Claro, que era la antena de telecomunicaciones. Y todo esto con las informaciones que vienen desde el gobierno, que han ido aumentando el patrullaje y han ido coordinando de una mejor manera la inteligencia policial y militar que tienen en la zona. De hecho, se trasladó en estas cosas, imágenes políticas que le gusta a todos los políticos y a los gobiernos hacer, se trasladó el ministro de Defensa, el ministro del Interior y todos quienes coordinan la unidad de protección de la Araucanía para dar esta idea de que están preocupados y que están haciendo cosas. Pero si tú te das cuenta, la manera en que condenan esos atentados, la manera en que condenan lo que está ocurriendo en la Araucanía,
que es gravísimo para el Estado de Derecho. No es, incluso en el mismo tono, como se condena acá a través de la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Martorell, como culpa y condena a la ciudadanía con respecto a las penas del infierno si salen sin un permiso en cuarentena. El discurso de la Araucanía es del ministro del Interior: estos son hechos graves, se presentaron hasta el momento 8 querellas, y en eso estamos, cuando estamos ante una situación gravísima, donde a través de la incautación de estos 800 kilos, pero no solamente de esta, llevan muchos años ya distintos sectores hablando de cómo ha penetrado el narcotráfico en la zona. Y el narcotráfico, ustedes dirán, bueno, ¿qué le interesa al narcotráfico? Vender drogas. Lo que pasa es que el narcotráfico siempre intenta penetrar, por ejemplo, a través de distintas causas o de grupos violentistas, porque al narcotráfico, para operar, le funciona el desorden y que no funciona el Estado de Derecho. Entonces el narcotráfico aprovecha sus redes para apoyar a estos grupos que tienen otras causas, digamos. Pero la penetración del narcotráfico en la zona está hace años advertida y avisada. Bueno, y sucede además que el narcotráfico y estos grupos subversivos tienen una relación simbiótica, porque los grupos armados sirven como sicarios, como protectores, porque controlan una zona, están armados, y a cambio de ese servicio reciben dinero, pues si estos grupos se tienen que financiar, esas armas que tú dices no salen de la nada, las tienen que adquirir de algún modo, necesitan comer, estos gallos no van a trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, son combatientes a tiempo completo, digamos. Entonces hay una relación natural, y se veía en Colombia toda una maquinaria entre el narcotráfico y las FARC. Ahora, el gobierno y los anteriores saben perfectamente, debieran saberlo, que lo que está ocurriendo en el sur no son delitos, como lo conversamos ayer. No son delitos, aquí no hay una banda de ladrones que roban caballos, roban madera, eso es lateral. Lo esencial es un grupo o un grupo de grupos que quieren echar abajo el Estado. Eso se llama un grupo insurreccional o grupos insurreccionales. Y en cualquier país del mundo, las insurrecciones son combatidas por el ejército con fuerza letal. Digamos las cosas como son. La misma fuerza letal que usan los del otro lado. Pero acá es políticamente, psicológicamente, emocionalmente imposible que este gobierno y los anteriores resuelvan ver las cosas de ese modo, porque los obligarían a echar a andar una maquinaria que para la historia de Chile, por los acontecimientos del gobierno militar, quedó maldita, digámoslo así. O sea, el Estado ya no tiene derecho a concebir que está siendo atacado en el meollo de su institucionalidad, y que por lo tanto tiene toda la autoridad, incluso tiene el deber de usar fuerza militar para dar fin con estos grupos, ya sea en el combate o apresándolos y llevándolos a un tribunal militar, porque aquí estamos hablando de guerra interna. Guerra interna, esto no son delitos, pero el gobierno sigue hablando de llevar a los responsables a la justicia como que fueran ladrones caballares, sigue hablando de delitos, cuando aquí los delitos es marginal. Lo expliqué ayer, el delito es marginal en este caso, ¿no es cierto? No es lo esencial de la acción de un grupo de esta clase. No es que quieran cometer delitos para robar, cometen ataques al sistema legal completo, a la institucionalidad completa. Pero este gobierno, menos que ningún otro, o igual que los otros, no sé, no tiene estómago, no tiene bolas, no tiene, por razones históricas que dejaron traumado este país, de decir de frentón: aquí tenemos un grupo subversivo que está usando violencia brutal, ha muerto gente, ya no nos olvidemos, están disparando contra las fuerzas del Estado, y por lo tanto tenemos todo el derecho, es más, tenemos el deber de emplear fuerza decisiva. Pero no lo van a hacer, y por eso que todos estos despliegues terminan convirtiéndose en una función circense. O sea, los carabineros se convierten en palitroque, puestos en una posición completamente defensiva, pasiva, a esperar que los ataquen. Los soldados que distribuyen en las distintas torres, que son piquetes chiquititos, los están preparando para que los embosquen o para que los masacren. Grupitos de 2 o 3 que además están amarrados, no pueden usar armas de fuego, no pueden hacer esto, los derechos humanos, están amarrados de manos, están amarrados de todo. Entonces, tenemos a un gobierno que habla de que estamos patrullando, como si eso sirviera de algo. Si el patrullaje o la inteligencia no sirven de nada
si finalmente eso no confluye en una acción. Fíjate que en el sur, si esto no es la Amazonia, todo el mundo sabe dónde están estos tipos, los tipos que dirigen estas cuestiones. Si hubiera una voluntad, se va a aprehenderlo. Y si ofrecen combate, se les combate. Todos saben. Esto no es un tema de un grupo guerrillero, Nicole, que está perdido en la profundidad de la selva. No es nuestro territorio no da para eso. Y ellos ni siquiera intentan hacer eso. Ellos están, en cierto sentido, a la vista de la sociedad. Y incluso la sociedad no hace nada. Hay zonas donde todo el mundo los conoce, cobran peaje por pasar. Y bueno, estos grupos se han convertido en grupos con un gran poder destructivo, tienen recursos y logística, y por eso hace ya muchos años que se viene diciendo cómo está penetrando el crimen organizado. Y acá quiero separar dos análisis. La distancia entre el crimen organizado financiando estos grupos a después comenzar a financiar la política es muy corta. Si no se detiene el crimen organizado, nuestro país se va a ver en la realidad de que el crimen organizado va a comenzar, si es que ya no comenzó, y no quiero entrar en eso porque tendría que mostrar evidencia, si es que ya no comenzó a financiar la política, y cuando la política financiada por el crimen te convierte en un país muchísimo más corrupto y en un estado fallido. Tenemos a Colombia. No lo queremos ver y no queremos hacer nada, y después van a venir los momentos de los lamentos. Ahora, lo que sí te puedo agregar a tu línea, Fernando, es que no solamente no hay un interés político en hacerlo, el Estado también le faltan instrumentos, y en ese sentido me pareció interesante la entrevista que dio el exministro de Justicia, de Michelle Bachelet, y Ciro Solís, hablando de por qué el Congreso y el gobierno no aceleran el despacho de la ley de inteligencia, que está desde el 2018, están en segundo trámite legislativo. Y Ciro Solís, siendo un exministro de un gobierno de izquierda, de centroizquierda, hablando de que para poder avanzar se necesita de alguna manera entender lo que es la inteligencia y cómo se necesita la inteligencia para poder cautelar la democracia. Dice, los traumas del régimen militar ya deberían estar totalmente obsoletos, esos traumas, para poder legislar. Y él hace una explicación de cuál es la definición de la inteligencia. Y el único resumen es que este nivel de inteligencia que necesitamos, que hoy el Estado chileno no tiene los mecanismos, es para custodiar la convivencia tranquila de los ciudadanos, porque esa inteligencia es la que ataca los que quieren enfrentar al Estado en sí mismo. Y eso ahí se junta con lo que tú muy bien explicabas, Fernando, que no tiene que ver con una delincuencia que quiere robar, que quiere tener cuentas bancarias. Quieren destruir el Estado. Si no lo entendemos así, va a ser muy difícil que se combata, y lo de la Araucanía va a seguir creciendo. Bueno, es que aquí los eventos de la época del gobierno militar son un trauma debilitador para la derecha. Se sienten que los pueden acusar de cómplices pasivos o activos, que usted alguna vez almorzó con este fulano que era un torturador, qué sé yo. Para ellos es un trauma. Y para la izquierda es un capital político. Si observas tú el accionar, los dichos y los hechos de la izquierda a lo largo no solo de este gobierno, sino que los anteriores, tú vas a ver que un elemento central alrededor del cual orbita casi todo su discurso es hacer uso, aprovechar los eventos que ocurrieron en el gobierno militar, que los derechos humanos. El tema entero de los derechos humanos viene de ahí. Y el por Dios que les ha servido para paralizar a la fuerza pública. Entonces, por un lado están traumados, por otro lado lo usan como capital. Entonces estamos en una especie de presa cachacascán que no se puede separar, y el país entonces no está en condiciones de enfrentar a un grupo organizado y decidido a todo. Yo a esta altura diría, no tengo palabras para calificar a un gobierno que está permitiendo por cobardía, por trauma, otros por interés, que se destruya Chile. Se está matando este país. Se mata un país tal como lo estamos viendo que ocurre. Se destruye su fuerza pública, se destruyen sus instituciones, se arrebata un pedazo de territorio, porque ya era lo último que nos estaba faltando. La CAM literalmente se adueñó de un pedazo de territorio. Y la apariencia de que todavía sigue siendo de Chile es por graciosa concesión de la CAM,
que a algunos los deja pasar contra reembolso, como algunas empresas periodísticas que no han sufrido ningún atentado, ninguno. Otros pueden trabajar porque pagan una protección, como los Ganter en Chicago. Otros porque se portan amorosos en el Congreso. Entonces, ¿qué se puede decir cuando aparece Blumen en la radio, en la Bio Bio, y habla de que no estamos de brazos cruzados? Claro que están, no solamente de brazos cruzados, los tienen amarrados, Nicole. Los tienen completamente amarrados y ellos no se quieren soltar. Por eso que esa ley de inteligencia no sale, porque no le interesa a ninguno de los dos lados. Porque cuando uno tiene el instrumento a mano, es más difícil hacerse el huevón. Entonces, no lo tengamos para que digamos el día de mañana ese pretexto, no pudimos hacer nada porque no tenemos suficiente inteligencia. Claro, ¿cómo van a tener suficiente inteligencia si llevas, como dices tú, varios años que no votan la ley de inteligencia para hacerla eficaz? Déjame un poquito con otro bloquecillo comercial antes que sigamos a todo cachete con estos temas. Amigos controllers, si usted tiene una empresa chica, mediana o grande, probablemente ya sabe que los problemas que emergen en la sección administrativa son siempre tremendos y son recurrentes además. Así es que póngase en manos de controller, en una empresa creada por personas con 20 años de experiencia en estos trámites, en empresas internacionales, que poseen el mejor software del mundo para verificar, examinar cómo están dando la gestión de una empresa y que se la dejan funcionando tiki-taka. Tienen planes para empresas pequeñas, medianas, grandes, con distintos grados de involucramiento. Le cambia la cara a su empresa. Póngase en contacto, en los contactos que ustedes están viendo a mi izquierda o a mi derecha, con Control. Continúo con my friend Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez, que tiene este producto espacioajedrez.com, que es un sitio web, y que está poniendo a disposición de ustedes esta caja con el tablero, las piezas, las licencias para entrar a espacioajedrez.com, y además el reloj que ya les he mostrado varias veces, que le da a una partida de ajedrez. ¿Para qué se los voy a mostrar de nuevo por dentro? Ya se los he mostrado. Le da a una partida de ajedrez una dimensión extra, el tiempo. Las cosas funcionan en el tiempo y eso le da una cosa adicional. Usted como deportista, Nicole, sabe eso. Imagínese un partido de polo que durara toda la eternidad, que no terminara, no tiene gracia. Tienes que luchar contra el tiempo. ¿No es cierto? Justo el deporte que no hago, polo, pero todos los otros lo hago. Tú eras hockeyista, imagínate que el partido de hockey durara 400 horas. Es inviable. Así es que... me hubiera corrido. Sí, el ajedrez más este reloj electrónico constituyen un combo súper entretenido para que usted juegue con sus amigos o incluso contra una computadora. Pone el reloj y compite contra estos monstruos mecánicos que nos suelen sacar la contumelia, no a mí todo el tiempo, pero la mitad del tiempo por lo menos. Y no olviden Hey, un gran corredor, el más rápido de Chile, vende mucho más rápido que los demás, sabe encontrar arrendatarios, sabe tasar propiedades y sabe administrar propiedades. Si usted es un rentista, póngase en manos de Hey para que le maneje sus arriendos. Usted se evita todos esos atroces problemas. Me quedan 2, 3 cositas más, pero sigamos ahora con Nicole. Nicole. Sí, para ir redondeando y cerrando el tema de la Araucanía, tú hablas de hay muertos y hace algunos programas atrás yo te mencionaba que el 4 de marzo falleció Juan Barrios, chofer de un camión que estaba estacionado en Victoria y que murió incendiado, quemado, una persona de 40 años. Y no fue un escándalo nacional, fue totalmente invisibilizada esa muerte. Ante eso, el gobierno debiera haber levantado la voz, con voz firme, como le gusta ahora con la cuarentena, y se ha ido invisibilizando las muertes que han producido estos atentados. Estas personas son mártires de terrorismo. Y por otro lado, tú hablabas de la FARC y me gustó el ejemplo porque, ¿te acuerdas el acuerdo de paz que logró la FARC con el gobierno a pesar de que el plebiscito colombiano dijo que no? Bueno, se fueron a firmar el acuerdo de paz a Cuba, ¿te acuerdas que lo firmaron con unas palomas blancas? Bueno, después de ese acuerdo, el año 2017, Estados Unidos, a través de la DEA, alertó que la producción de cocaína colombiana había aumentado
su mayor nivel en la historia de la producción de la cocaína colombiana. Y detectaron que el 97% de la droga que entraba a Estados Unidos estaba viniendo desde Colombia. Entonces, ¿cuál es el nexo con el acuerdo de paz? En que siempre se hablaba a través de los analistas colombianos que una de las situaciones que el gobierno negoció es permitirles mantener sus campos de producción de cocaína. Entonces, ahí tú ves la relación de cómo se van financiando un grupo terrorista y la droga. Ahora, eso va quedando y el dinero va dando vuelta. Y ahí está, en Latinoamérica. Así como hay informes que hablan de que no solamente el narcotráfico es una de las principales fuentes de corrupción latinoamericana, es uno de los principales motivos para el subdesarrollo de Latinoamérica. Los gobiernos corruptos que tienen en sus redes, no hablo necesariamente del presidente, de un presidente en sí mismo, cuando los estados están penetrados con el narcotráfico, son estados fallidos que no van a ayudar a salir del desarrollo a ningún país. En el caso de México, por ejemplo, donde la policía, las Fuerzas Armadas, hemos visto tantas películas y seriales que son bastante realistas, donde hasta altos mandos del Estado, civiles o uniformados, son parte del narcotráfico, y cuando atrapan a alguno o matan a algún narcotraficante, no es porque el Estado se está curando de la enfermedad, sino porque son resultados de querella entre los propios grupos narcotraficantes, que usan al Estado como su sicario para liquidar a otro grupo, y entonces el Estado gana a su vez el aparecer como que está luchando contra la droga, cuando en el fondo es parte del negocio de la droga, como sicario de algún grupo que en un momento dado el Estado, y digamos, ha favorecido por cualquier motivo. Es bien penoso todo este proceso, que la gente mayor como yo, que hemos visto otros Chile, que hemos visto otras crisis, nos sentimos como en medio de una tormenta perfecta, porque aquí se mezcla todo, no es solo la pésima calidad intelectual de la mayor parte de la membresía de la clase política hoy día, que es francamente vergonzosa. Yo he recordado más de 1000 veces la clase de gente de calidad que tenía la izquierda cuando yo era cabro, adolescente, comparado con los de ahora parecen analfabetos, es la verdad. Y son analfabetos en muchos sentidos. Cuando uno piensa en esto que estás diciendo tú, la penetración del narcotráfico, que alcanzó a penetrar, por lo que alcanzamos a conocer parcialmente, un partido político, de lo cual no se habló nunca más. Si llegas a hablar de eso, te acusan de que eres enemiga de la democracia, eres una fascista. Cuando uno ve todo esto, cuando uno ve a grupos que salen a las calles y se apoderan de una ciudad, como hicieron durante semanas en Chile, que se apoderaron de las ciudades de Chile e hicieron lo que se les dio la real gana. Cuando vemos un Estado que no se atreve a mover un dedo y solamente habla de que llevaremos a la justicia a los que resulten responsables. Cuando uno ve ese cuadro conjunto, francamente da ganas de hacer la maleta y mandarse a cambiar. El único problema es ¿a dónde? Cuando para donde tú mires te encuentras con unos desbarajustes espantosos, hasta en Suiza. Creo que ya no se puede vivir en paz. Estoy pensando en ir a otro planeta, pero no he podido todavía conseguirme una nave espacial, Nicole, lamentablemente. No vas a calificar porque vas a tener que convivir en un espacio muy chico. Para decir que soy muy viejo, que no puedo. Que solamente para la gente joven nomás. Usted muere hacia ahí nomás en el planeta. Bueno, esa es otra forma de irse, ¿eh? Morirse. Sí, en una de esas. En una de esas. ¿Tú me permites terminar con mis avisos para que tengamos los últimos minutos completamente libres? Recuerden, amigos, desinfectar su recinto privado, su casa, su auto, su cafetería, lo que sea, con ozono, que es un desinfectante muy potente. Es un gas, lo cubre todo, no queda 1 milímetro cuadrado o cúbico sin el gas. Liquida el COVID, liquida todos los virus, lo liquida todo, menos a usted. No liquida a las personas ni a las mascotas, solamente el virus y las bacterias. Elimina los malos olores también. Así que póngase en contacto con Ozonium. Ozonium.cl es el lugar al que tiene que ir usted para conseguir los servicios de estos caballeros que llegan a echar este gas. Y si usted quiere invertir en Estados Unidos, la respuesta está en inviertaenusa.cl, un lugar que no solamente conoce los trámites legales para invertir, sino que tiene ofertas concretas, 3.500 franquicias, cientos de ofertas o de oportunidades para comprar bienes inmobiliarios en distintas ciudades y regiones de ese continente, que es Estados Unidos prácticamente, lleno de oportunidades de negocio
en cualquier situación, en cualquier situación. Cuenta corriente también, pues si usted quiere una cuenta corriente en un banco americano, no problem, en 2 semanas le tienen la cuenta corriente. Así es que vaya entrando a invierta en USA.cl y no se olvide finalmente de Climo, que le deja su casa o su oficina. Más bien ahora preocupémonos de las casas con el clima ideal. O sea, calor en invierno, frío en verano, o a la temperatura que usted quiera, le filtran el aire, el aparato o los aparatos funcionan con energía eléctrica, gastan muy poco, filtran, insisto que eso es re importante, el aire, no meten bulla, usted los controla con un control remoto, incluso fuera de la casa, en una aplicación del teléfono inteligente, todas las ventajas. Y la gente que hace las instalaciones están, pero chajeados como para ir al planeta Venus, o sea, no hay ningún problema. miclimo.com, estimados amigos, entren ahí, e incluso tienen un sistema robótico, si estos gallos por algo se ganaron 2 premios de innovación. Usted tiene que hacer preguntas y hay una inteligencia artificial que lo va a ir guiando. Y si tiene más preguntas, ahí lo van a desviar a una persona de carne y hueso. Pero usted va a encontrarse primero con un robot, nada menos. ¿Nicole? Sí, nos queda poco tiempo. Yo quería tratar el tema de la inconstitucionalidad de algunos proyectos, cómo lo ha llevado el gobierno y el Parlamento, pero como nos queda poco tiempo, me gustaría más bien tomarlo desde el siguiente punto. Y creo que en esto la ciudadanía tiene que estar más alerta. Lo que hoy se aplaude como iniciativas parlamentarias que son inconstitucionales, pero que se llevan adelante en el nombre del pueblo, de la ciudadanía, porque es de lógica ayudar y asistir, es un problema de sensibilidad, como dicen algunos, así como se aplauden algunos fallos de tribunales que, según varios constitucionalistas, lo único que se demuestra es que están haciendo un punto político y que va a llevar a la justicia al final a actuar con arbitrariedad, que es lo contrario de la justicia. Bueno, lo que quiero decir con esto es que cuando existen normas y existe una constitución y existen leyes, los límites finalmente es para proteger a la ciudadanía de los poderes, no es para que los poderes puedan hacerle gracia al público, es porque los ciudadanos siempre van a ser más indefensos frente a los poderes del Estado. Y uno sabe cómo comienza y no sabe cómo termina. Entonces yo te quiero dar unos ejemplos de cómo los ciudadanos se fueron encantando con esto de saltarse la Constitución, saltarse la ley en el nombre de la moral, los valores y del bien que hacer, y cómo han terminado los países. Por ejemplo, Hugo Chávez, que reformuló la Constitución y donde se prohibía la reelección, le incluyó 2 enmiendas que en ese minuto se trataron como inconstitucionales, pero las dejaron pasar, lo que le permitió, a pesar de que él mismo había reformado la Constitución, gobernar desde el año 99 hasta el 2013. Y esa misma dinámica de introducir normas que derechamente eran inconstitucionales le fue permitiendo cambiar los poderes del Estado y las atribuciones, con el desastre que hay hoy en Venezuela a manos de Nicolás Maduro. Por ejemplo, el caso de Evo Morales, que debido a que al final hubo un alzamiento en Bolivia que lo sacó, pero Evo Morales comenzó el 2006 ganando elecciones legítimamente. Luego, al ganar la reelección se debía ir en el año 2014, y no sé si tú recuerdas, porque creo que lo hablamos en algunos programas, se las arregló para decir que su primer mandato no corría porque él había cambiado la Constitución, por lo tanto, esta nueva reelección no corría. Entonces se presentó nuevamente, y así ganó el 2014. Pero cuando venía su nueva reelección, donde la Constitución se lo prohibía nuevamente, se presentó al Tribunal Constitucional, tribunal que le había modificado, tribunal donde también cambió los integrantes, para decirle que le estaban quitando un derecho político. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? Le dio la razón a Evo Morales y se pudo presentar a la reelección en esta última, donde a pesar de que un plebiscito boliviano le dijo que no se presentara, él se presentó igual, y bueno, conocemos la salida de Evo Morales. Si no hubiera sido por la salida de Evo Morales, gobernaba hasta el 2025 y sucesivamente. Y por último termino con el ejemplo de Putin, porque mañana comienza el plebiscito constitucional que levantó Putin en Rusia, para poder volver a presentarse a la reelección,
Él dice que no es para presentarse a la reelección, que también es importante las palabras porque son entretenidas, si le puedo poner ese nombre. Él dice que es para poder afianzar sus políticas sociales, que no está claro que se vaya a presentar a la reelección, pero que es muy importante hacer este plebiscito para ver si se lo permiten. Bueno, Putin está en el poder en Rusia, para que se hagan una idea, desde el año 99, 1999, entre medio tuvo un periodo en el 2008-2012 cuando fue primer ministro, pero finalmente gobierna desde 1999 hasta la fecha, y este cambio constitucional le permitiría gobernar, si mal no lo entiendo, 2030, entiendo, de alguna manera. Bueno, ¿por qué quiero decir estos ejemplos? ¿Por qué digo estos ejemplos? Porque el saltarse las reglas, saltarse la Constitución, que un país se acostumbre a que esto no me gusta, así que me salto lo que me dicen que no, puede terminar en gobiernos autoritarios, puede terminar en gobiernos autoritarios populistas, pero puede terminar de la peor manera. Bueno, ya con eso de populista y autoritario ya terminó de la peor manera. No hay otra peor manera que esa realmente. No es por casualidad respecto a lo de Rusia. Bueno, no es raro. Rusia nunca ha conocido la democracia. La historia de Rusia, si ustedes quieren leerla, que se inicia más o menos, bueno, depende de donde uno ponga el inicio, ¿no? Con el Principado de Moscú probablemente. Estamos hablando del siglo IX después de Cristo. En todo ese larguísimo periodo ha conocido Zaria, ha conocido a Livani el Terrible, conoció a los crímenes de Stalin, ha conocido cualquier cosa menos democracia, no me extraña. En cuanto a América Latina, no es casualidad que tantos literatos, el propio García Márquez, hayan escrito novelas, una novela tras otra, distintos autores, claro, donde aparecen estos patriarcas, donde aparecen estos dictadores de opereta que se eternizan, que se arrancan del país cuando los sustituye otro autócrata, se arrancan, digamos, en un avión cargado con los fondos públicos y establecen su hogar en la Costa Azul. Somos un continente así, y donde las leyes se las pasan por el forro de los pantalones. En todo caso, no sé si son los pueblos los que se cambian las constituciones, son estos grupos, son estos tipos que están arriba, son estos sinvergüenzas, son estos descarados, son estos analfabetos, pero que saben perfectamente bien dónde están los recursos, dónde está el poder, dónde están las cosas buenas de la vida, y no tienen ningún escrúpulo, Nicole. Lo hemos visto en la historia de América Latina, pero hasta el cansancio. Evo Morales es solamente uno de los ejemplos más recientes. Ahora tenemos a la Cristina Kirchner, una vergüenza lo que está pasando en Argentina con ella. La culpan de todos los procesos cuando le encontraban maletas con plata en el sótano de la casa. Nada, ni un problema. Oye, hay que extrañarse. Tú viste ayer el ejemplo de Cristina Kirchner, cómo están aprovechando, quizás están aprovechando la pandemia para ir cerrando ya que haya menos escándalo, pero ya casi va a quedar libre de cualquier investigación. Pero también acá han pasado cosas. Hace 3 semanas atrás, nuestra fiscalía, dio por cerrado el caso Ascar. Si ustedes no lo recuerdan, es el caso en que está involucrada Javiera Blanco y el exministro Gómez, en el cual se creó un programa para ayudar a mejorar el funcionamiento y el servicio de los hogares del Sename. El programa Ascar nunca llegó al Sename. El programa Ascar contrató gente para otras cosas. El programa Ascar tenía un presupuesto bastante alto, de varios millones que no sabemos en qué se gastaron. Y Fiscalía dio por cerrado el caso. No, fue una noticia chiquitita, pero dio por cerrado porque no tiene más antecedentes y no pudo hacer la trama legal para poder acusar a la señora Javiera Blanco y al ex. No había ninguna voluntad, por supuesto. Bueno, estamos llegando, nos pasamos incluso un poquito, pero está bien. Todavía me queda 1 minuto y medio. Por lo que veo en la tarjeta de video. Mamá y lindo, se nos va a acabar el tiempo. Fue un placer hablar contigo. Por supuesto, había muchos más temas. Algún día haremos un programa aún más largo, si me consigo una tarjeta de video con más memoria. Y tienen ustedes paciencia para escucharnos tanto rato. Eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias por su atención. Gracias, Nicole, por estar conmigo. Y nos estaríamos viendo el próximo jueves con Nicole Rodríguez. Hasta pronto. Muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan una buena semana.